Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a hablar de algo que ya hemos venido hablando durante todo el año y para eso invitamos una vez más al doctor Manuel Nájera. Vamos a hacer una especie de actualización. ¿Qué está pasando con el coronavirus en el mundo y acá en Chile? Ahora que tenemos, no sé si segunda ola, no sé si rebrote, no sé qué es lo que nos está pasando. Doctor Manuel Nájera, investigador y docente del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está usted? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Miriam, buenos días. Gracias a usted por la invitación. Oiga, doctor, yo decía en un comienzo, ¿qué nos está pasando? Hay un rebrote, hay una segunda ola, nunca se terminó la primera, nunca bajamos tanto como para decir, oh, por fin, y resulta que ahora de nuevo estamos un poco como hasta el cuello de contagio. ¿Nos puede dar una visión general de lo que está pasando en Chile, en el mundo, pero sobre todo en Chile? Sí, miren, lo que estamos viendo en nuestro país es más que un rebrote o una segunda ola, es una instalación en todo el mundo también, ¿no es cierto? Es la instalación de una nueva enfermedad infecciosa. Por lo tanto, lo que observamos es primero un contagio masivo, ¿no es cierto? Pasó en todos los países del mundo, esta ola grandota de casos, que es el primer contacto de la enfermedad con las personas. Luego, todos tuvimos tendencia a tomar ciertas decisiones, como el uso de mascarilla, mantenerlos aislados, tuvimos las cuarentenas, que son confinamientos obligatorios, pero además las personas tomamos decisiones de cuidado y eso bajó la cantidad de contagios después de junio, julio. Sin embargo, después de eso nos fuimos relajando y ese relajo se observa cuando uno mira que hay regiones del país que siguen con aumentos importantes de casos cada cierto tiempo, como Magallanes o la Araucanía, ¿no es cierto? O lo que está pasando ahora en Biobío. Y la región metropolitana también, que empezamos a relajarnos después de septiembre, al parecer nos empezamos a dar un poco más de chip libre. Y también se vio así en las comunicaciones del gobierno y por lo tanto empezamos a juntarnos más y volvieron a aparecer de nuevo los contagios. En general, las enfermedades nuevas se instalan de esa forma, ¿no es cierto? Se instalan como en olas de instalación, que básicamente cómo nos vamos comportando nosotros los seres humanos frente a la aparición de este nuevo virus. Eso es un poco lo que está ocurriendo. Así que Ahora, llamarle primera, segunda ola, yo le llamaría más bien que la instalación, aún estamos viviendo la instalación del bicho en la comunidad. Ahora hay una cosa que la conversamos la vez pasada, una de las veces pasadas que hemos conversado con usted, y es sobre el tema de las variantes del virus. Ya había aparecido una variante, parece que han habido varias mutaciones del virus, pero resulta que ahora parece que apareció una un poco más peligrosa por la cantidad de contagio que produce. Sí, bueno, lo primero es que todos estos virus que se transmiten entre tantas personas tienden a generar cambios genéticos, ¿no es cierto? Porque el virus es básicamente material genético envuelto en una cápsula y por lo tanto cuando entra en contacto con las células del cuerpo se amplifica millones de veces. Entonces, cada vez que se amplifica el virus, se pueden producir errores en la codificación del material genético y esos errores pueden llevar a algo que nos sirve o a una mejora, ¿no es cierto? Así es como funciona la evolución, pero muy rápido. Y lo que estamos observando ahora es una nueva variante que al parecer es una variante mejorada del virus, por lo tanto es más fácil que se transmita entre una persona y otra. Eso es lo que confiere esta nueva variante, la inglesa, porque hay una nueva variante sudafricana que también está en estudio en este mismo momento, que tiene características similares a la inglesa, pero todavía se está estudiando sus efectos en la gravedad de la enfermedad. Al parecer la inglesa no es más grave, sino que solo se transmite más, lo que igual es un problema, ¿no es cierto? Porque se va a generar más gente enferma en el mismo periodo de tiempo. Pero la sudafricana todavía no sabemos tanto, sabemos que es más transmisible, pero no sabemos mucho más. Es algo habitual, de hecho, en la evolución de los virus lo que va pasando es que una variante reemplaza a la anterior, ¿no es cierto? Es como una competencia por el nicho ecológico que se le llama, que somos los seres humanos. Ahora, Y la variante de Wuhan, que es la primera, el primer virus, hoy día ya no circula. Lo que circula hoy día es la variante que apareció en Singapur por ahí en marzo, que es la DC14G, la famosa, que es la que predomina en el mundo.
y probablemente esta sea reemplazada ahora con esta nueva variante inglesa que ya sabemos que está no solo en Inglaterra, sino que ya casi en todo el mundo. Ahora, todos los virus son, van mutando, ¿verdad? Eh, Todo lo ¿Por qué podemos. ha ido mutando tan rápidamente en realidad? Porque, por ejemplo, el de la influenza, todos los años nos vacunamos con una cierta variante, porque va apareciendo una vez, más o menos una vez al año. Pero, ¿por qué esta ha sido tan rápido? ¿Es porque se ha propagado demasiado? Sí, principalmente eso. De hecho, la velocidad de mutaciones no es muy rápida, es más lenta que la influenza, por ejemplo, de este virus. O sea, es un virus que se sospecha que muta muy lento, eso es lo que se ha observado, pero se contagia a tanta gente que es más probable que aparezcan estas mutaciones. Y ese es el gran problema de las estrategias de contención del virus, que esto de que nosotros permitamos que siga existiendo gente contagiada en grandes tasas, ¿no es cierto?, los 2.000 casos diarios que tenemos en Chile, puede llevar a que en algún momento se amplifique una nueva variante, ¿no es cierto? Porque estamos permitiendo que el virus se replique. Ese es el problema de esta estrategia un poco más permisiva que estrategias más restrictivas. Sí. Como le decía, todos los virus pueden variar. De hecho, el VIH también lo hace, en general, porque el proceso de replicación del material genético siempre tiene errores. Lo que pasa es que algunos tienen más errores que otros, dependiendo del tipo de material genético que tiene, ADN versus ARN, y de otras herramientas que tienen los virus o las células que infectan para corregir esos errores. Ahora, hay eh, usted decía recién que no es más letal, pero sí más contagiosa. Eso significa que va a haber más enfermos en, en menos tiempo, o en el mismo periodo de tiempo. Pero también entonces, si hay más personas contagiadas, probablemente también van a haber más muertes. Exacto. Ese es el problema del aumento de transmisibilidad, que implica que si una persona se enferma, su riesgo de morir no cambia, ¿no es cierto? Se enfermara con la variante antigua o con la nueva. Ujú. Pero a nivel poblacional, como juntamos más gente enferma, dado que es más transmisible, por ejemplo, antes con la variante anterior se enferma alrededor del 10% de las personas que viven en la casa del enfermo, eso es un promedio. Con esta variante uno espera que sea el 15%, un 50% más. Ya. Ese número, que parece insignificante para el contagio de un hogar, es muy significativo para el contagio nacional, porque vamos a aumentar en un 50% la cantidad de casos en el mismo periodo de tiempo, si es que la variante se difunde rápidamente, y por lo tanto, como dices muy bien tú, van a aumentar la cantidad de casos que van a enfermar gravemente y lamentablemente la cantidad de casos de personas que van a fallecer. Ya. Ahora, esto tiene especial relevancia ahora que hace poquitos días se descubrió que la famosa variante inglesa ya llegó a Chile. Y llegó, y ahí ha habido una tremenda pelotera con el tema de que por qué no puedo salir el fin de semana a ir a comprar, pero sí puedo salir al extranjero y volver como si nada. Eh, ¿Crees tú que las medidas restrictivas que se han hecho respecto de los viajes, por ejemplo, o de la apertura del el aeropuerto, haya sido la más adecuada en este momento? No fue la más adecuada y eso se demostró ahora, pero esa decisión fue bastante discutida en su momento, en octubre, cuando ellos la propusieron, por el Consejo Asesor del COVID, ¿no es cierto?, que tiene a los grandes expertos de nuestro país en estas materias, Ujú. por las academias y por los distintos expertos, todos lo hemos dicho. Abrir las fronteras de esta forma, así de laxo el criterio, que uno casi que llega y dice que no tiene COVID y puede entrar, genera estos problemas, en que van a volver a ingresar, y fue lo que vimos que pasó en noviembre, casos importados. Y el problema de los casos importados es que pasa esto, ¿no es cierto?, que pueden llegar variantes nuevas que tengan alguna condición especial que nos pueda acelerar los contagios dentro del país. Entonces, es complicado el tema, uno entiende que la gente tiene que hacer viajes, por ejemplo, viajes necesarios, familiares, tal vez algunas empresas, pero las medidas de control interno, es decir, de que uno cuando llega una persona extranjera, del extranjero, perdón, tiene que estar en cuarentena por 14 días en un lugar observado, eso no se cumplió. Y por lo tanto, como no se cumplió, nos pasa esto, ¿no es cierto? Que tenemos entrada de personas contagiadas que van a amplificar la enfermedad dentro de nuestra comunidad. Bueno, eso era justamente a lo que yo iba, porque
la persona, llama la atención incluso que la persona que viene con esta nueva variante, digamos, del virus, es una enfermera, una persona del grupo de la salud, eh, que venía con el PCR que se le hizo además, un PCR de llegada acá, y 24, no, 48 horas o 72 horas después, aparece que está infectada. Eh, pero esa persona, que dijo específicamente de dónde venía, se la dejó ir a un lugar lejos incluso de Santiago, de donde está el aeropuerto de entrada, y tomó otro avión y tuvo contacto con muchas personas seguramente, a pesar de que ella es asintomática, pero entre medio de todo eso pasaron varios días hasta que se le confina en un hospital. Eh, las, estas cuarentenas obligatorias de personas que vienen de afuera debieran ser en residencias sanitarias, en realidad alguien, no sé, un bus los va a buscar y los lleva a una residencia sanitaria por 10 días o una cosa así. Yo creo que sí, que así debería ser. Hay que exigir que las condiciones de aislamiento de estas personas que vienen del extranjero sean las que permitan controlar una expansión del virus, ¿no es cierto? Uno espera que en este caso, el caso particular de ella, probablemente utilizó mascarilla durante el vuelo, durante los traslados, y eso aminora la posibilidad de haber contagiado a otros, ¿no es cierto? Pero no es así en los casos habituales, ¿no es cierto? La gente no necesariamente se cuida tanto si es que se siente bien, además, que hay una condición ahí de alerta personal de si estamos enfermos o no. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la recomendación hoy día, de hecho, algo que hemos estado discutiendo siempre desde la academia y le hemos pedido al gobierno, es que el aislamiento de las personas sea en residencias sanitarias, no en su casa. Porque uno no tiene cómo controlar a la persona que se aísla en la casa, ¿no es cierto? Podemos confiar en la buena fe, ¿no es cierto?, de que van a cumplir el aislamiento. Pero incluso con esa buena fe sabemos que no se cumple, que incluso dentro de la casa tienden a haber contagios porque la gente sale a comer, que no deja esos rituales familiares de lado. Y eso es un problema. Sí, además de que hubo casos en que la gente solamente firmaba una declaración jurada y daba domicilios falsos y daba teléfonos falsos, por lo tanto era muy difícil de poder hacer después la trazabilidad, ¿no? De dónde estuvo, cómo sigue. Sí. Ahora, es un problema en todo caso cuando el volumen de viajeros es muy alto, porque ¿dónde los vamos a aislar dado el volumen? Algunos países lo que han hecho es que es una obligación de cuenta del viajero el aislamiento. Y por lo tanto, por ejemplo, si uno va a algunos estados de Australia, tiene que costearse uno el aislamiento en ciertas residencias sanitarias, que son hoteles al final, que están destinados a esto. Pero uno tiene que pagar esos 10 días de aislamiento que tiene que hacer antes de entrar en contacto con la sociedad australiana. No es una mala idea y podríamos implementarlo en Chile. El problema es que a Chile los viajeros que vienen ahora para el verano de turismo nunca vienen más de 2 semanas. El promedio es una semana, de hecho, 7 10 días. Entonces, pedirle eso a la gente que viene de turismo a turistear es difícil. Claro. Pero por otro lado está el cuidado sanitario. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Cuidar la salud, cuidar la economía o cuidar las dos a futuro? ¿No es cierto? Son discusiones que me parece que la autoridad sanitaria tiene que dar, pero tiene que ser clara al respecto. Perfecto. Hablemos ahora de vacunas, ¿le parece? Bueno, Oiga, aquí ya se está empezando a implementar la vacuna Pfizer. Se supone que también en poco tiempo más la Sinovac podría también entrar porque ya se pidió incluso la autorización. Y tuvimos la noticia hace muy poco que la de AstraZeneca también estaría siendo aprobada, por lo menos en el Reino Unido. Hablemos de la Pfizer en este momento, que es la única que está realmente autorizada en Chile. Eh, es compleja, eh, una vacuna complicada desde el punto de vista de la mantención y de la logística que implica. Eh, ¿Cómo saber cuál es mejor o peor? ¿Cuál tiene mayor cantidad de inmunización?
Según los estudios que hay publicados hasta el momento, que tenemos claridad porque todavía hay muchas vacunas que no han mostrado sus datos, como las vacunas chinas, por ejemplo, no hemos tenido acceso a esa información en detalle. Las vacunas nuevas, que son de lo que en las vacunas se dividen según la plataforma en la que se basan, ¿no es cierto? Hay vacunas que es virus atenuado, que es lo típico, ¿no es cierto? Como que ingresamos el virus, el mismo virus completo, pero viene como atontado, entonces no nos puede infectar. Otras vacunas usan partes del virus, y estas vacunas nuevas de Pfizer y también la empresa Moderna son vacunas que se basan en material genético sintético, es decir, que se imprime y eso entra a la célula y la célula replica partes especiales de la cápsula del virus para generar inmunidad contra eso. Lo que se ha demostrado es que estas dos son muy eficaces, cerca de un 95%, es decir, que el riesgo de una persona de enfermar, dado que se vacuna, disminuye en un 95% comparado con que no se hubiera vacunado. Es así de buena la vacuna. El tema que tiene, como dice usted muy bien, es la logística de traslado, aunque en Chile tenemos capacidad de almacenar muestras a esa temperatura y de trasladarlas para las vacunas. En eso se ha demostrado que podemos hacerlo. Y también la capacidad de producción, que las vacunas no tienen una capacidad de producción tan grande como para que nos lleguen 5, 10 millones de vacunas como nos llegan para la influenza. La idea, por lo tanto, es que van a ir llegando en forma paulatina, pero hubo un par de países en Europa a los que incluso una llegada, una promesa de llegada y no llegó. ¿Qué pasa con... A ver, yo tengo súper claro que la vacuna, la de Pfizer, para que tenga efectividad, debe almacenarse a menos de 70 grados. En el traslado es donde puede correr algún tipo de peligro o lo que se demora en que llegó y lo metimos a un refrigerador y lo empezamos a hacer la inmunización colectiva. Y ahí baja el nivel de la temperatura. ¿Cuánto tiempo más o menos permite eso de sacarlo de los menos 70 grados hasta que me llegó al brazo? No, es un tiempo suficiente para hacer la inoculación, en eso no hay problema. De hecho, el traslado de la vacuna desde el gran refrigerador hacia los lugares de vacunación es monitoreado. Es decir, va en unas cajas especiales que la misma empresa provee, que tienen un monitoreo de la temperatura, para saber que van a una temperatura que no va a afectar la eficacia de la vacuna cuando sea inoculada a las personas. Así que en eso no tenemos problemas, ¿no es cierto? No sé que se corte la cadena de frío, que podría ser por algún problema en el traslado o por alguna desperfección en los métodos, ¿no es cierto?, en la tecnología, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Ya. Otra cosa, vamos a ir obviamente vacunándonos en forma muy paulatina porque como dices tú, no hay capacidad como para producir tal cantidad de vacunas que nos lleguen, no sé, 10 millones de vacunas hoy día, y tampoco habría capacidad para instalar las vacunas, para poner las vacunas, ¿no? El problema mayor es un problema de producción y luego eso se asocia a temas más bien geopolíticos, ¿no es cierto? Y es cuál es la capacidad o el ñecle que tienen los países para traer la vacuna a sus poblaciones y que no llegue a Estados Unidos y las compre todas, por ejemplo, que los países más ricos tienen más acceso. De hecho, Canadá hoy día tiene asegurada una cantidad de vacunas que es inmensa por capacidad de compra, básicamente. Un poco lo que el gobierno hizo acá fue hacer negocios muy tempranos y probablemente buenos negocios respecto a las vacunas con los distintos laboratorios. Así que yo creo que ahí hay que confiar en que vamos a tener el acceso oportuno en los tiempos que más o menos se han dicho. Probablemente haya retraso, haya complicaciones, probablemente se tomen decisiones de apoyar a un país versus otro, cosas de ese tipo. Pero yo tengo confianza en que este proceso paulatino va a seguir como al menos se pavimentó hace unos 2 o 3 meses atrás. Ya. Ahora, me llamó la atención hoy día, yo leía una noticia que en Estados Unidos un enfermero se contagió y hacía pocos días que se había vacunado. ¿Cuánto tiempo dura en que la persona que se vacunó esté realmente inmunizada?
Mira, eso depende de la vacuna, pero lo cierto, la vacuna de Pfizer lo que ha demostrado es que luego de la primera dosis, posterior a los 12 o 13 días, ya existe una inmunidad contra enfermar. Pero en ese primer periodo de tiempo no tenemos una inmunidad total, porque el cuerpo la está produciendo recién. Entonces podemos infectarnos si es que estamos expuestos, que es lo que ocurre en la mayoría de los países, que hay exposición hoy día alta, dado que estamos en un ascenso de casos en muchas partes del mundo. Esto pasa para otras vacunas, ¿no es cierto? La influenza también, uno se vacuna contra la influenza, pero la protección total de la vacuna recién se adquiere después de 3 semanas. Entonces uno pasa un periodo de tiempo en que hay en este juego de que todavía estamos vacunados, pero todavía no tenemos una inmunidad suficiente. Es algo normal que pasen las vacunas, no es algo raro. Y lo que han dicho en Pfizer es que, bueno, logramos después de 12 días un control, o sea, una mejor inmunidad, y luego hay que reforzar esto para que esto se mantenga mucho más tiempo, y hay que reforzarlo a los 21 días. Entonces, al final, tenemos ese periodo de 10 a 14 días post vacuna que seguimos estando expuestos, seguimos estando en riesgo. Ahora, Ya. puede haber algún efecto, pero no sabemos qué tan fuerte es el efecto de la inmunidad en ese periodo. Ahí también hay otro tema, y es que hasta ahora se sabe que, por ejemplo, la vacuna Pfizer estaría protegiendo hasta ahora 2 meses aproximadamente. Y seguramente en un mes más vamos a decir que 3 meses, porque en realidad se está viendo en el momento, porque no ha pasado tanto tiempo como para haber observado realmente cuánto dura la inmunidad. Y eso a mucha gente lo ha llevado a algún tipo de pensamiento equívoco. Decir que solamente dura 2 meses y después, ¿qué pasa? Sí, bueno, eso es un error común, ¿no es cierto? Pensar que solo lo que hemos estudiado es lo que ocurre. En realidad, los estudios están en curso todavía, tienen que continuar esta vigilancia o seguimiento a futuro, pero hasta el momento se ha demostrado que si uno se infecta, el periodo de protección, al parecer, todavía está en curso. O sea, la gente, es muy poca la gente que se ha reinfectado en el mundo, es muy poca. Por lo tanto, la protección parece ser alta y de largo plazo ante la infección natural. Con la infección con la vacuna, uno espera que esa protección inicialmente se replique. O sea, al menos los 2 primeros años deberíamos tener una buena protección. Eso es lo que se espera según los modelamientos que han hecho los fabricantes y algunas agencias que regulan la compra y venta de las vacunas. Así que Oiga, yo creo que no hay que preocuparse tanto por eso hoy día, dado que hemos tenido buenos resultados hasta el momento. oiga, y otra cosa, un poco como para ir cerrando, la gente dice que estas vacunas que son nuevas y que son de estudio reciente y que continúan sus estudios, resulta que ahora aparecen otras variantes. Estas variantes, escuchaba que se han hecho estudios con esta variante inglesa, y es que igual la vacuna de Pfizer sería adecuada. Y no es al azar, es porque se ha hecho un estudio. Sí, las vacunas lo que hacen es generar inmunidad contra distintos sitios del virus, no solo contra uno. Por lo tanto, si hay una mutación o una variante nueva, puede ser que ese sitio no nos proteja también contra la aparición de ese sitio, ¿no es cierto? La generación de anticuerpos contra ese sitio de la cápsula del virus, ¿no es cierto? Como un sitio antigénico que le llamamos. Pero siguen existiendo muchos otros. Por lo tanto, la vacuna sigue protegiendo. Lo que está en duda es si la protección sigue siendo igual de intensa o menos o más, ¿no es cierto? Eso es algo que tenemos que ver en el tiempo, pero hasta el momento no hay ningún reporte ni ningún análisis que diga que no funciona. Ya, perfecto. Oiga, para terminar, ¿qué le decimos a los porfiados, a los que siguen haciendo fiestas clandestinas, que además me llamó muchísimo la atención aquella fiesta en la que encontraron a mucha gente, 300, 400 personas, eh, y que además valía tan cara la entrada, y sin embargo estaba lleno, ¿no? Eh, pero también hay fiestas a todo nivel, transversales, en cualquier lugar, no necesariamente en los barrios altos, también en otros sitios. ¿Qué le decimos a esa gente que insiste, que continúa? Hay empresas aéreas que están ofreciendo, a mí me llegan todos los días, ofrecimientos de viaje a tal parte, viaje a tal otra, haga su reserva. Hoteles en los que están diciendo, usted
inscribe, digamos, va y reserva por 2 días y nosotros le regalamos otros 2 días. ¿Qué le decimos a la gente que sigue usando la mascarilla aquí como para guardar la papada, ¿no? Eh, para, eh, ¿Cuál es el consejo? ¿Qué le decimos a esas personas? Sí, el consejo principal es que todavía estamos viviendo una pandemia de un virus que, si bien no es tan mortal ni grave para la gente joven, sí lo es para la gente mayor, ¿no es cierto? Mucho más que la influenza. Y la influenza ya es un virus que mata a mucha gente adulta en el mundo. Entonces, tal vez el consejo o el llamado de atención más relevante es un poquito a tratar de ser un poco más empático con las personas mayores que están hoy día encerradas, asustadas, que saben que si se enferman tienen más riesgo de morir que una persona joven, y por lo tanto nuestro llamado, yo me pongo como en el grupo entre medio, ¿no es cierto?, más cerca de los viejos que la gente más joven, pero el llamado es a tratar de ser solidarios en esta situación, el llamado es a querer proteger a nuestra comunidad mayor o a nuestra comunidad en riesgo. Porque al final nosotros vamos a estar en esa misma situación en 10, 20, 30 años más y también vamos a querer que la sociedad nos cuide. Entonces, si no somos capaces de cuidar ahora a nuestros adultos mayores, ¿con qué derecho después vamos a andar pidiendo que nos cuiden a nosotros? ¿Cierto? Es dejar un poco el individualismo de lado y recoger estas raíces solidarias que hemos tenido siempre los seres humanos, que por eso vivimos en sociedad, ¿no es cierto? Si no, viviríamos cada uno por su cuenta, no tendríamos países, no tendríamos ciudades y seguiríamos la ley de la selva, que es algo que no ocurre. Apelar un poco a ese corazón comunitario. Hace muy poco que conversábamos con una doctora sobre el tema del último ventilador, el problema ético que significa para ustedes como médicos decidir a quienes sí pueden conectar y a quienes no lo van a conectar. Me contaba incluso que había países en los que habían puesto edades, ¿no? Para Sí. Propuestas de edades, claro. para tener, o sea, hasta 80 años, hasta 75 años, de ahí para arriba ya no, porque tiene menos probabilidades de. Entonces, en realidad, ¿cómo llamar la atención a aquellas personas en las que todavía no se dan cuenta o creen que realmente son negacionistas en el sentido de que realmente creen que esto no existe y que es un tema de gobiernos que están tratando de mantenernos ahí? No sé cuál sería el objetivo en realidad, pero Como métodos de control social. Bueno, es que esa discusión también existe, dado que existen gobiernos más autoritarios que otros y gobiernos en los que se tiene menos confianza, y eso afecta también las decisiones de las personas. Si uno no cree en sus autoridades, mucho menos va a creer en sus recomendaciones. Ahí hay que tratar lo que uno trata de hacer es un poco de que la gente se abstraiga de aquello y se dé cuenta de que estos son cuidados sanitarios globales, que da lo mismo el gobierno que esté de turno, lo que importa es cuidarnos, ¿no es cierto? muchas gracias, doctor Manuel Nájera, investigador y docente del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias a usted, Miriam, y saludos a todas las personas que ven el canal. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, que son los que ven este programa. Esto fue En Tiempos de Coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.